Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de abril. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 25 de marzo de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Tercer punto del orden del día, dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 568/2025 al 907/2025. Bueno, como en ocasión, como todos los meses, se han adjuntado en la documentación y cualquier consulta que queráis hacer sobre cualquiera de ellos, la tramitación correspondiente. Cuarto punto del orden del día, dar cuenta del decreto 963/2025 relativo a la revocación de las delegaciones de Pedro Gallego Monteiro. Bueno, doy cuenta del decreto 963, donde se revocan las delegaciones que se atribuyeron a Pedro Gallego tras la presentación de su dimisión como concejal y que bueno, este punto va unido también al último punto del orden del día. ¿Alguna cuestión? Quinto punto del orden del día, aprobación provisional del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito de ordenación diferida de Okinsuri. Bueno, el punto que sometemos hoy a aprobación provisional es el Plan Especial de Ordenación Urbana de Okinsuri, un documento que ya se ha analizado y trabajado en 2 sesiones de comisión anteriores. Este plan especial tiene como objetivo ordenar y definir los usos urbanísticos de esta zona, en línea con el planteamiento general y las necesidades actuales y futuras del municipio. Se trata de un paso necesario para favorecer el desarrollo urbanístico equilibrado de la zona y garantizar la calidad de los espacios urbanos. Javier, Mónica. Sí, buenas tardes. Nada, simplemente decir que exactamente todo lo que sea beneficiar al pueblo y todas esas fábricas abandonadas, pues bueno, estar fuera y todo lo que se haga, pues bienvenido sea. Es que ricasco, Javier, Julen, Paul, Paul. Arratsaldeon denoi. Bueno, desde nuestro grupo político queremos hacer 2 reflexiones al Plan Especial de Ordenación Urbana de Okinsuri. Por un lado, con respecto al modelo de vivienda que seguimos reproduciendo en Ermua desde siempre, creo que es un modelo privatizador con el que no estamos nada de acuerdo. Creemos que el Plan General de Ordenación Urbana data ya de hace más de 20 años. Es un plan que ha promovido la vivienda privada en detrimento de la vivienda pública. No se ha hecho absolutamente nada en vivienda pública de alquiler, no se ha hecho absolutamente nada. Hoy, ante la crisis de vivienda que estamos padeciendo, creemos que aferrarnos al mismo modelo nos puede acarrear, si cabe, mayores problemas económicos y sociales. Creemos que el incremento del parque de vivienda de alquiler es tan indispensable que no podemos cerrar los ojos ante este nuevo plan de Okinsuri, un plan que ni siquiera cumple con los mínimos de vivienda de protección y los mismos tampoco son contemplados como viviendas de alquiler. El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el Alokabide con el objeto de movilizar vivienda deshabitada y, al igual que en otros municipios ha dado sus frutos, esperemos que en Ermua también fructifique. Sin embargo, creemos que sin esperar un minuto más deberíamos de realizar un plan de vivienda más ambicioso que abarque otras actuaciones, como transformar Gurritzea, por ejemplo, en viviendas dotacionales o de alquiler, rehabilitar el casco antiguo, que también se intentó hacer hace unos años, identificar lonjas que pudieran convertirse en viviendas municipales de alquiler y, por supuesto, promover suelo municipal para vivienda de alquiler. Tenemos que poner también los cuidados en el centro de las políticas municipales y, por tanto, también en el urbanístico, y la población mayor de 65 años en Ermua ya supera el 25% de la población. En 10 años es posible que ya alcancemos el 30% y a esto hay que añadir además la población más vulnerable. No tenemos mucho suelo ya donde urbanizar. De acuerdo con el Plan General, únicamente nos quedarían Okinsuri, los 2 planes de los 2 ámbitos de San Lorenzo y acaso San Antonio. Creemos que es hora de que el Ayuntamiento debe liderar no solo la planificación, sino que la gestión y el desarrollo de los planes de vivienda. Creemos que debiéramos revisar los planes urbanísticos pendientes para beneficio de una población de Ermua que ha cambiado mucho y que va a cambiar todavía en lo que nos viene. En cuanto a la complejidad del ámbito, creemos que los plazos de desarrollo del plan, que ya se iniciaron en el 2019, requieren de un tratamiento del plan especial, la tramitación del Plan Especial de Ordenación Urbana, que es lo que andamos, luego la aprobación del proyecto de urbanización, que viene a ser un año más,
luego la ejecución de las obras de urbanización, que son 4 años más, y finalmente la edificación, que tiene otro plazo de otros 4 años. No podemos olvidar, además, que hay 2 empresas en funcionamiento, con lo que ello podría suponer, tanto en los plazos como en las cargas de la viabilidad económica. Si bien el plan de viabilidad económica cumple con los requerimientos, pensamos que resulta cuando menos discutible por las cargas contempladas por el cese de actividad o el traslado de las mismas, así como la dificultad de extrapolarlo también temporalmente en los 9 años de desarrollo del plan, tal como fija el estudio de directrices de organización y gestión de la ejecución. Sin embargo, este plan de Okinsuri lleva apareja como carga urbanística la demolición del adosado de la parroquia, que sí lo vemos interesante que se lleve a cabo y para lo cual es necesaria la aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul. Rosy. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este Plan Especial de Ordenación Urbana de Okinsuri es un plan ambicioso, complejo y de gran importancia para el desarrollo y la regeneración urbanística de nuestro municipio. Representa una oportunidad, Paul, para la mejora de calidad de vida de toda la ciudadanía y en especial para los vecinos y vecinas de Okinsuri. Este plan nos va a permitir reubicar empresas que en este momento se encuentran en el casco urbano, nos va a permitir descontaminar suelos, nos va a permitir también una regeneración urbanística de la zona. En materia de vivienda se contempla 34 viviendas de protección social y 15 viviendas tasadas. Y las cargas que lleva consigo este ámbito, aparte de urbanizar la zona de Okinsuri, también nos va a permitir, como bien tú has dicho, el derribo de la iglesia, o sea, de los salones parroquiales, generando así un espacio libre para disfrute de toda la ciudadanía. Y además también nos permite la rehabilitación de varias fachadas de la iglesia, catalogada como monumento histórico. También nos va a permitir recuperar la inversión de la compra de la Casa Tote, adquirida por este ayuntamiento. De la misma manera, el desarrollo de este ambicioso plan permitirá tener un suelo dotacional que en un futuro está previsto construir 80 apartamentos dotacionales en alquiler. Has hecho referencia que el plan nuestro que tenemos, que dota más de 20 años. No, se aprobó hace 10 años. No llega. Hace el mes que viene, 2015, sí, va a hacer 10 años que se aprobó este Plan General de Ordenación Urbana. La aprobación de este Plan General de Ordenación Urbana de todos los municipios de Euskadi, solo lo tenemos aprobado y adaptado a la nueva ley del suelo un 31% de municipios. Algo bien, creo yo, que estaremos haciendo en Ermua cuando estamos entre el 31% de municipios que tiene aprobado el Plan General de Ordenación Urbana y adaptada a la nueva ley del suelo. En cuanto que has dicho, rehabilitar casco histórico y permitir que lonjas pasen, cambiar el uso y pasen a ser residenciales, tenemos ya una ordenanza que regula y permite hacer ese cambio de uso. Lo tenemos contemplado ya y lo podemos hacer. ¿Qué más has dicho? Guretxea. Guretxea, como ya hablamos, y no solo con la alcaldesa, sino también estuviste hablando conmigo, a raíz de la reunión que tuvimos con el viceconsejero de Vivienda, ya te expresamos las dos y la alcaldesa que se lo habíamos trasladado al consejero de Vivienda y que nos dijo que lo único que podríamos hacer ahí y que se puede hacer son viviendas sociales. Otro dato también muy importante, que me parece muy importante, porque has afirmado que en vivienda pública, como no hemos hecho nada este municipio, o poco, de viviendas de protección social, el tanto por ciento de todo Euskadi
es un 36%, que contemplan los planes generales. Nosotros tenemos un 40,6% de viviendas de protección oficial. Es que ricasco, Rosy, Javier, Mónica. Buenas tardes a todos, pero esto me recuerda un poco a la moción anterior que presentasteis. Me faltan aportaciones. De esto ya se encarga de Diputación. El Ayuntamiento puede colaborar, evidentemente, pero para eso entiendo que los asistentes sociales tendrán su plan, ellos evaluarán quién está en sistema de riesgo, quién no, los mayores de 65 años, ayudas por el alquiler, deducciones, todo lo que queráis. Pero si verdaderamente estáis criticando un modelo de vivienda, plantear un plan vosotros. Vuelvo a obtener, o he estado escuchando, lo mismo que se dijo en la moción. Creo que una vez más hay datos, ya hay microempresas o llamarlo como sistemas dentro de Diputación que insisten en esto. Sean eficientes o no, creo que este no es el sitio. Que el Ayuntamiento de Ermua podríamos ampliar para los presupuestos siguientes, quizás en viviendas, en alquileres de viviendas como subvenciones. Podríamos, pero para eso también hay que presentar enmiendas. Es que ricasco, Mónica, Julen, Hol. Bai, atzaldean lehenengo, etorri guztioi, eta etxetik ikusten ari zareten hoi. Digo que buenas tardes a los que habéis venido aquí, a los que están viéndonos desde casa. Yo creo que un debate que empieza con un dato totalmente erróneo, como decir que el Plan General de Ordenación Urbana tiene más de 20 años, cuando no llega a tener 10, y parece que con esos 20 años lo que se quiere demostrar es que es un plan muy antiguo que no conecta con la realidad actual, pues ya nos ponen un debate que viene viciado desde un inicio. El Plan General de Ordenación Urbana no llega a tener 15 años, porque creo que fue lo último que se aprobó en el último pleno de la legislatura 2011-2015. Si no me equivoco, la recomendación es que estos planes duren en torno a los 15 años y la realidad es que en todas partes duran más de 20, con lo cual no creo que tengamos un plan general de ordenación urbana que no esté adecuado a la realidad en la que vivimos. Y yo voy a coincidir plenamente con lo que decía la representante del Partido Popular, a excepción de que no es la Diputación de Vizcaya, que no tiene, creo que absolutamente ninguna competencia en materia de vivienda, sino que es el Gobierno vasco quien tiene todas, que tiene una consejería de vivienda específicamente para poner en marcha políticas de vivienda. ¿Los ayuntamientos tienen política de vivienda? Efectivamente la tienen, pero que llega hasta un punto. Y creo que este ayuntamiento y este equipo de gobierno están utilizando todas las herramientas que tienen en su mano para desarrollar una política de vivienda, porque en Ermua existe una ordenanza para que se puedan habilitar bajos como viviendas. Otra cosa es que no somos un pueblo en el que haya mucha gente interesada en convertir bajos en viviendas. Podría detallar muchos casos en los que se ha puesto un cartel de próxima construcción de viviendas en bajos y lleva el cartel puesto 2 años y no se ha hecho ninguna vivienda porque no hay ningún solicitante, ninguna persona que se haya puesto en contacto con esa empresa para que se hagan bajos en esas viviendas. Hay un acuerdo con Alokabide, se están dando pasos. Otra cosa es que somos un pueblo en el que, por las razones que sea, porque tenemos un número de personas que viven en Ermua de manera temporal y esas viviendas se están dando por deshabitadas cuando no lo son, pues nos pone una situación distinta de lo que pueden ser otros pueblos de los alrededores que no tienen esas circunstancias. Pero el Ayuntamiento de Ermua, en las competencias que puede desarrollar, yo creo que las está desarrollando. Y, por cierto, no hace ni más ni menos que otros municipios del entorno o del resto de Euskadi que tienen unas condiciones similares a las nuestras y que tienen alcaldes de todos los colores y alcaldesas de todos los colores. No hacemos nada que otros no hagan, ni estamos dejando de hacer cosas que otros hagan. Otra cosa es que hay algunos que dicen que hacen cosas, pero la realidad y los resultados no demuestran que sea así.
este plan y esta propuesta de llevar Okinsuri, esa zona, a otro estado en el que está ahora, no viene ni de hoy ni de ayer, viene desde hace años. No es la arquitecta actual ni la anterior, sino el anterior, hacia el año 2019, quien nos planteó esto, que se ha ido demorando en el tiempo su aprobación definitiva y el plan especial, pero que esto era una propuesta que en todo momento se dijo que era una idea de a muy futuro y que por lo menos los trámites administrativos para que en el futuro pudiera haber ahí unas viviendas, una retirada de las instalaciones industriales que hay, un 40% de viviendas protegidas, porque viviendas protegidas son las de alquiler o las de venta y son las viviendas tasadas, son vivienda protegida. Y además la mención a que se puede de ahí obtener un suelo que en el futuro se le pueda solicitar a la Consejería de Vivienda que construya vivienda que para ser en el alquiler, podrá ser dotacional o podrá ser de cualquiera de las opciones que hay de vivienda protegida. Eso es lo que desde hace más de 5 años aquí se propuso. Y siempre se ha dicho, y ahora aquí está el exalcalde, diciendo que iba a ser una operación muy complicada, en el que seguramente este ayuntamiento tendría que participar de una manera activa a través de la promotora municipal, porque seguramente no habría ninguna empresa privada que estuviera interesada en promover esa posible construcción de viviendas por los riesgos que hay de que haya suelo contaminado, etcétera, etcétera. Lo único que estamos haciendo es poner las bases para que en el futuro ahí pueda vivir gente y quitemos esas empresas y pueda haber suelo y viviendas que nos permitan paliar la falta de vivienda que hay. A partir de ahí lo que hay es pues eso, el mismo discurso que en cualquier otra cuestión relativa a la vivienda, donde Bildu nos vuelve a poner que está en todo su derecho, pero desde luego no porque este sea el motivo de debate de este punto. Nos vuelve a poner los argumentos de su política de vivienda con sus más y sus menos y que desde luego lo que Bildu no sé si solicita o exige que se haga aquí, en otros pueblos yo no estoy viendo que se haga. Es que ricasco, Joel, Paul. Vale, yo de lo que conozco del Plan General de Ordenación Urbana, lo que se aprobó hace 8 o 10 años fue la revisión de un plan anterior, que yo recuerde. Sí, igual estoy equivocado, pero mire, yo pensaba que era una revisión del plan anterior. De todas formas, yo lo que estoy diciendo es que la forma de vivir o de adquirir vivienda, de estar en el municipio, han cambiado en los últimos, yo desde que por lo menos 10, 12 años sí, y ha cambiado mucho. Y yo creo que la manera que tenemos de hacer desarrollar los ámbitos de ordenación urbana, tal y como estamos haciéndolo ahora, haciendo cargas urbanísticas, bueno, yo creo que al final lo que hacemos es poner en manos de promotores que luego ellos desarrollen esos ámbitos. Hemos tenido ocasión en Lombipower de hacer vivienda pública de alquiler. Podíamos haberlo hecho, podíamos haber cedido ese suelo al gobierno vasco y no se hizo. Yo cuando estoy hablando de vivienda pública, estoy hablando de pública de alquiler. Yo no estoy hablando de protección social únicamente en tasadas y en viviendas de protección. Estoy hablando de la vivienda pública de alquiler, que es lo que hoy en día ya hace unos años aquí la gente está solicitando, está demandando a mansalva. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias de cómo vivimos son distintas. Porque hoy por hoy nuestros hijos no sabemos si van a acabar viviendo en Erma o van a acabar viviendo en Hong Kong. Entonces, o en Bilbao o donde sea. Entonces, las circunstancias son completamente distintas. Por eso creemos que lo que hay que hacer en Erma, que es lo que creemos que no se está haciendo, es un plan estratégico de vivienda municipal para saber qué tenemos que hacer con los espacios que nos quedan para urbanizar. Y yo creo que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es liderarlo, no solamente en lo que es que tiene que ir más allá, tiene que ir en la gestión y en el desarrollo de los planes. Y si tiene que, a través de Promosa,
levantar vivienda pública al alquiler, pues tendrá que ser a través de Promosa. Si no es a través de Promosa, a través del Gobierno vasco, a través del Gobierno vasco. Pero yo creo que tiene que ser el Ayuntamiento el que lidere esos planes. Y en función de... Y ahora, acordarnos ahora de la Ley de Vivienda y que tenemos una Consejería de Vivienda, cuando tenemos una ley aprobada en el 2015, que no habéis hecho más que boicotearla, y cuando se ha aprobado la ley en Madrid, pues todavía habéis estado hablando de invasión competencial, y cuando ya hemos superado todo eso, ahora faltan los índices de precio para alquiler, para las zonas tensionadas, pues yo creo que es, no sé, o sea, nos acordamos de la Consejería de Vivienda cuando queremos y de la manera que queremos. Es que ricasco, Paul, sí. Sí, gracias, Paul. Bueno, para aclarar, tengo aquí, si quieres, el acuerdo del Pleno cuando se vino a votar, cuando se votó el Plan General de Ordenación Urbana, que votasteis en contra. 3, Bildu en contra del Plan General. Cuando dices que nuestros jóvenes se han cambiado la forma de vivienda, de vivir, y bueno, pues tú consideras que no estamos haciendo lo suficiente para esa forma, que nuestros jóvenes han cambiado la forma de vivir. No sé en qué te basas. Yo considero que los 80 apartamentos, por ejemplo, dotacionales que se van a hacer en Ventiondo, demuestran una forma que tienen nuestros jóvenes de cambiar de vivir precisamente en lo que tú igual has argumentado, que hoy saben que van a estar aquí, pero el día de mañana no saben si van a estar aquí. Los 80 apartamentos que acabamos de pasar por pleno hace poco también, votasteis en contra. Tenemos a Beleche también otros tantos apartamentos de alquiler para jóvenes y también habéis votado en contra. Es que queremos vivienda en alquiler social para jóvenes, pero después no apoyamos los planes que traemos aquí. Entonces, bueno, sin más, yo, para acabar, solo exponer que la aprobación de este plan de Okintzuri responde a la necesidad de garantizar un acceso justo y asequible a la vivienda, una prioridad para nuestro equipo de gobierno. Como equipo de gobierno queremos dejar claro que estas actuaciones reflejan nuestro compromiso con un desarrollo urbanístico planificado, sostenible y orientado a nuestras vecinas y vecinos. Con la aprobación de este plan no solo posibilitamos modernizar un espacio clave para nuestro municipio, también generamos oportunidades para que Nermua siga avanzando en calidad de vida, en cohesión social y en acceso a una vivienda digna. En definitiva, hacemos ciudad. Es que ricasco, Rosy. Bueno, procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación provisional del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito de ordenación definida de Okintzuri. Votos en contra. Abstenciones. Pasamos al sexto punto, aprobación definitiva de la tercera modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la parcela de Idesa. Bueno, habiendo recibido el informe favorable de la COPU, se vuelve a traer el punto para su aprobación definitiva. No voy a entrar en los detalles, ya que la parcela de Idesa se ha traído en muchísimas ocasiones. Y bueno, todos y todas conocéis el expediente. Popular, Javier. Sí, nosotros está claro que, bueno, nosotros y creo que todo el mundo lo que quiere es que, lo que hemos dicho antes, estas fábricas salgan fuera del municipio y se pueda construir pues algo curioso, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta un poquito pues la opinión de los vecinos y las necesidades del barrio, ya que ha tenido pues mucha polémica, ¿no? Con el tema de Idesa, pues bueno, ya que si al final se consigue hacer algo, pues bueno, que se tenga en cuenta pues eso, la opinión de los vecinos del barrio, bueno, del barrio y de toda la ciudadanía. Gracias, Javier. Julián, Jol. Sí, yo también voy a aprovechar la circunstancia. Se acaba de mencionar aquí que un plan general no puede ser para toda la vida y que un plan general, pues como la vida cambia, se tiene que actualizar. Efectivamente, y tan es así que en este punto, el punto dice aprobación inicial de la modificación puntual del plan general. Hace 10 años, muchos de los que estábamos aquí pensábamos que Idesa podría
albergar, o ese espacio podría seguir albergando una empresa o algo similar, pero como la vida cambia y las circunstancias cambian, hoy estamos votando una modificación puntual del plan general, porque efectivamente los planes generales y la normativa urbanística establece que si las circunstancias cambian, se puedan hacer cambios. No es un plan inamovible, se cambia. Pero claro, Bildu vota en contra de la aprobación del plan general y vota en contra de todas sus modificaciones, con lo cual no sé exactamente qué es lo que hay que hacer para que los planes se adecúen a la realidad, porque a todos se vota que no. Paul. Sí, pues nosotros lo que entendemos que hay que hacer es, y vamos a votar en contra, por supuesto que sí, pero porque en su momento lo que es el proceso participativo únicamente se ciñó a hacer dos ensayos informativos, y creemos que no se contó con la población de Orman ni con los vecinos de la avenida Guipúzcoa a la hora de hacer esa modificación. El proceso participativo estuvo ausente, no hubo. Primero no había que hacerlo, luego fue un error, luego fue no sé qué. Entonces, nosotros consideramos que una modificación del plan general debe conllevar un proceso participativo, y ese proceso participativo no se ha hecho. Por tanto, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Paul. Rosy. Sí, bueno, vais a votar en contra, pues otra vez más. Estamos diciendo que va a haber, como se ha explicado aquí, 16 viviendas sociales, 16 tasadas, y luego no generamos vivienda, o sea, no hacemos vivienda social, pero vais a votar en contra. Bueno, pues es otro acto más de responsabilidad, que peras quiero, pero no las siembro. Bueno, yo un poco no me voy a extender, porque ya vemos que la justificación para votar en contra es el proceso participativo. O sea, ponemos más el proceso participativo, que sí hubo, ya hubo en su día, y ha vuelto a haber proceso participativo. Bueno, vosotros decís que no ha habido proceso participativo, pero valoráis más para votar en contra el proceso participativo que ha habido, a regenerar esa zona de barrio, a quitar esa ruina industrial, porque todos conocemos a Lorenzo y es una ruina industrial, a construir 16 viviendas de protección tasadas, 16 viviendas sociales, el hacer una plaza, un espacio para el bienestar de todos los vecinos de San Lorenzo y de toda la ciudadanía de Ermua, pero como no estáis conformes con el proceso participativo que ha habido, vais a votar en contra. Pues nos ha quedado claro. Gracias, Rosy. Javier, Mónica. Ya hemos hecho dos. No. Sí, bueno, como en otras ocasiones, ya que está aquí hoy el exalcalde Chicho, efectivamente todavía no sabemos, de hecho no sé cómo está el tema de venta, no venta, no se sabe todavía si se harán, no se harán. Entonces, pero lo que está claro es que yo creo, y vuelvo a repetir a Bildu, que es que yo creo que nadie quiere tener una fábrica ahí completamente abandonada, que lo único que estamos consiguiendo es llenar de ratas, llenar de ocupas y crear mal ambiente en el barrio. Entonces, lo que hay que conseguir es que todas esas fábricas, al final, se eliminen. Que sí, que está claro que hay que escuchar a los vecinos, por supuesto que hay que escuchar a los vecinos, las necesidades de los barrios también, porque no tiene que haber ni barrios de primera ni barrios de segunda, pero lo que es una cosa, y está clarísima, es que todo eso tiene que ir poco a poco desapareciendo. Gracias, Javier. Julen, Hall. Sí, otro dato importante, los procesos participativos evidentemente son importantes, la ley los menciona, pero menciona los procesos participativos que la ley entiende que son procesos participativos, no los que Bildu dice que son procesos participativos y el resto no lo son. Pero hay otro proceso participativo importante, y esto lo he dicho aquí en 4 o 5 ocasiones, que es el de cuántas personas están interesadas en comprar esas viviendas, o cuántas personas van a estar interesadas en adquirir esas viviendas tasadas o en alquilar esas viviendas. Y yo tampoco creo que lo sepa el exalcalde cómo va la promoción. Lo que sé es que el cartel sigue allí y que la empresa tiene mucho interés en que este proceso avance, porque tiene muchos vecinos de San Lorenzo interesados en adquirir esas viviendas. Y yo estoy de acuerdo. Mira, nunca me he preguntado
cuando se dice qué tipo de vivienda quieren las personas que están en Etxebide, ¿solo pueden elegir una opción? Porque si solo pueden elegir una opción, evidentemente elegirán el alquiler. Pero otra cosa es que eligen alquiler porque igual en ese momento no puedan adquirir vivienda. Pero si tuvieran la opción de elegir dos, igual la segunda era la de adquisición de vivienda. Y yo repito, un proceso participativo fundamental es el de si esas viviendas se van a vender. Y en Ermua ha habido varias promociones, la de Calchango, estuvo el cartel ahí puesto durante mucho tiempo que se iban a construir viviendas. Y la promotora que estaba detrás de eso no las construyó, porque no había personas interesadas. Y después ha sido una cooperativa quien ha llevado esa propuesta adelante. Y conozco a muchos de los que van a vivir ahí. Y por cierto, votan a todos los colores, a todos. Y van a comprar viviendas, y no son baratas precisamente. De todos los colores, porque esto sigue siendo un pueblo y conocemos a todo el mundo, y conocemos a todo el mundo que compra viviendas, y las compra. Primero, porque las hay, y segundo, porque puede. Y esas personas, no sé en qué calidad de qué estarán apuntadas en Etxebide, pero cuando pueden comprar vivienda, la compran. Y para que puedan comprar vivienda, tiene que haber vivienda. Y yo no lo sé, pero si después de tanto tiempo el cartel sigue allí, que el cartel de Calchango, de la Casa Vieja de Calchango que se tiró, desapareció, pero el cartel de Idesa sigue allí. Y me consta que hay muchísimas personas. A Bildu le paran por la calle, a los concejales de Bildu les paran por la calle preguntándoles por cuestiones de participación, etcétera. Y a mí también me paran por la calle diciendo, oye, ¿cuándo vais a hacer que esto avance? Que yo tengo mucho interés en comprar ahí una vivienda. Y ese también es un proceso participativo importante. Y ojalá las vendan, porque eso supondrá que si las venden habrá 32 viviendas en la modalidad de vivienda protegida que sea, que nadie ha dicho que no puedan ser viviendas de alquiler protegido. Nadie lo ha dicho. Que yo sepa, aquí no ha venido nadie de la Consejería de Vivienda, que es quien lo decide, que diga, no, estas viviendas van a ser de venta o van a ser de alquiler. Podrán ser en cualquiera de las modalidades. Pero que esta promoción siga adelante va a suponer que haya personas de San Lorenzo que pueden y quieren comprar una vivienda y que haya hasta 32 personas que van a poder disfrutar de vivienda en otro modelo protegido. Es que ricasco, Jol, ay, Paul. Sí, por supuesto que todos queremos que esos talleres desaparezcan de ahí. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero aparte de hacer desaparecer los talleres, algo hay que hacer en ese espacio. Y yo creo que lo que en ese espacio se debe hacer es lo que entiendo que los ciudadanos entienden que puede cubrir las necesidades de ellos como ciudadanos de Ermua. Y una de ellas podría ser la vivienda, perfectamente, podría serlo. Lo que hemos tenido en ese espacio ha sido unas viviendas con unos precios desorbitados, muy desorbitados, y seguimos estando sin vivienda de alquiler. Que creo que en Etxebide, según los datos que dio Chimi la última vez, superaban los 400 personas las que estaban solicitando alquiler. Creo que venía a suponer un 80% de las personas que estaban solicitando. Teniendo esos datos ya, no del año pasado, sino desde hace ya años, no sé si 5 o 6, desde que estamos mirando esos datos, yo creo que si antes era un 40-60, pasó a ser un 60-40 y ahora es un 80-20. Y teniendo esos datos ahí, que en Ermua todavía no hayamos puesto suelo para hacer vivienda de alquiler, es que a mí me resulta hasta preocupante. Si es que ya hasta los mismos empresarios están diciendo que necesitan vivienda pública porque la gente si no puede venir a trabajar. Si lo están diciendo. Es que el problema que vamos a tener va a ser mucho más grave de lo que estamos pensando ahora. Yo lo que estoy diciendo es que yo creo que como ayuntamiento deberíamos de liderar ese proceso. Deberíamos de liderarlo y no dejarlo otra vez en manos de una promotora, que es lo que hemos hecho en Idesa, en manos de una promotora. Una promotora que ha puesto viviendas a 255.000 y luego unas viviendas de precios tasados y precios de protección, pues a lo que están, pero siguen siendo para ir a comprar, no para ir a alquilar. Y yo creo que lo que necesitamos en Ermua es vivienda de alquiler. Que igual en el proceso participativo la gente hubiera dicho, pues queremos viviendas, claro que sí. Pero no lo hemos hecho.
Y hay muchos datos que afirman esas posibilidades, esas necesidades que no se han cubierto. Y yo creo que nosotros como ayuntamiento, el proceso participativo tenía que haber sido mucho más amplio y mucho más profundo y llegar hasta el fondo de las cuestiones, no solamente quedarnos en lo que fue, en informar a los que vinieron allí, que vinieron 8 personas de San Lorenzo y 2 del pueblo, no vino nadie más. Y ahí se acabó todo. Si eso es un proceso participativo, pues bueno, pues bien, pues lo dirá la ley, que es una de las posibilidades, pero había más posibilidades también. Eskerrik asko, Paul. Rosy. No sé si Chimi quiere contestar. 400 personas, no solo en alquiler, también en compra. Inscritas en Echevide, creo recordar. No. Alquiler y compra. La suma de ambas, creo recordar que daban unas 400, pero bueno. Sin más. Has vuelto a decir, ¿no?, que sí, quitar, pero que no ponemos suelo a disposición para construir viviendas en alquiler. No quiero caer en un bucle, pero te vuelvo a repetir. Hemos puesto a disposición en Betiondo y habéis votado en contra. Pero hace nada, o sea, que no viene de atrás, hace nada. Suelo para construir apartamentos dotacionales, que son en alquiler y rotatorios. Y habéis votado en contra. No sé, es que sí me gustaría que nos explicaras algún día tú qué plan harías, cómo lo pagarías y cómo lo gestionarías todo. Me encantaría. Oye, igual decimos, mira, ha venido a Ermua y te llevan para alcalde del resto de municipios para que lo implantes, o sea, se rifan por ti. Bueno, sin más, yo respeto profundamente la posición de cada grupo, pero sí quiero aclarar que este proceso sí ha seguido los cauces establecidos, tanto legales como urbanísticamente. El procedimiento ha garantizado todos los derechos de información pública, alegaciones y participación ciudadana que exige la normativa. Nos habrá gustado más o menos la participación ciudadana que se ha hecho, pero ha habido participación ciudadana. Y lo que sí quiero poner mucho en valor son las 16 viviendas tasadas que vamos a poder tener ahí y las 16 viviendas sociales que ya se dijo en su día que se estaba trabajando con promotor y gobierno, o sea, con gobierno vasco, para que esas 16 viviendas puedan ser de alquiler. Yo creo que en su día también se explicó aquí. ¿Vale? Gracias, Rosy. Ahora sí, después de haber procedido a las 2 rondas, procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación definitiva de la tercera modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la parcela de Idesa. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El 7º punto del orden del día es aprobación del expediente de contratación para el servicio de gestión energética y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ermua. Tal y como se ha tratado ya en comisión informativa, es el contrato que corresponde al mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio, del Ayuntamiento, con un presupuesto de 480.000 euros anuales para un plazo previsto de 3 años con prórroga de 2, 1 más 1. Por el importe, ya como se dijo en comisión, tiene que ser aprobado por el Pleno para que se dé comienzo al proceso de adjudicación. ¿Alguna cuestión? Julen, Jol, Paul. Bueno, con respecto al expediente de contratación del servicio de gestión energética y mantenimiento, en un principio a nosotros nos surgió la duda de si las mejoras energéticas que se recogían en la auditoría del 2023 entraban dentro de las contrataciones, bueno, del expediente, porque estaban se habían publicado junto con el pliego. Entonces, pero visto que no es así, no entendemos por qué no se han hecho las contrataciones, o sea, las licitaciones por separado. Por un lado, la gestión energética y por el otro lado, el de mantenimiento, porque la gestión energética, tal y como viene el pliego, únicamente comprende lo que es el aprovisionamiento, el pago de facturas, la gestión de contrato y el compromiso de garantía de confort. Yo no veo ni una lotura, una unión así entre el mantenimiento y la gestión del tema.
Y por otra parte, queríamos saber también si las actuaciones de mejora recogidas en la auditoría energética, si se van a incluir en el plan de actuación energética realizada por el Ayuntamiento en el 2022 y si es así, de qué manera se van a implementar, si es que sabemos. Qué ricasco, Paul. Miguel. Sí, a ver, nosotros lo que hemos recogido es la aportación que nos han hecho los técnicos de mantenimiento de las instalaciones deportivas y la propuesta que ellos han entendido que es la mejor propuesta. Nosotros como políticos lo que hemos hecho ha sido adoptar las posturas que los técnicos nos han propuesto. En cuanto a la mejora energética, no vamos a hacer una mejora energética, o sea, una propuesta de hacer una mejora energética en este concurso, porque lo tendríamos que hacer a través de la empresa de servicios que ejecuta la concesión, y lo que vamos a hacer es esperar a que haya ayudas del Gobierno para hacerlas nosotros desde el propio Ayuntamiento, como ya te comentamos en la otra comisión. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Gracias, Miguel. Josu. No estamos en comisión. Vale. Sí, Mónica o Javier, ¿no? Julen, Paul. Únicamente quería saber si se van a incorporar dentro del plan estratégico de energía. No lo habéis hablado. Vale. Miguel, ¿alguna intervención más? Sí, como te he dicho, no lo hemos contemplado y se ejecutará cuando haya ayudas del Gobierno para hacer ese tipo de instalaciones. Es que ricasco. Procedemos a la votación. Votos a favor de la aprobación del expediente de contratación para el servicio de gestión energética y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ermua. Votos en contra. Abstenciones. El octavo punto del orden del día es la moción presentada por EH Bildu sobre financiación municipal. Si os parece, os damos la palabra al grupo EH Bildu y luego hacemos las dos rondas correspondientes. Naido Sunian, Paul. En los últimos días hemos tenido conocimiento, voy a leer lo que es la propuesta, luego pasamos a la discusión. En los últimos días hemos tenido conocimiento de que, debido a la financiación que reciben los ayuntamientos vizcaínos del Fondo de Udalkutxa de la Diputación Foral de Vizcaya y del Fondo Foral de Servicios Sociales, la disminución de la recaudación que se deriva de los tributos de la Diputación Foral de Vizcaya de 2024 obliga a los ayuntamientos a devolverla. Según la liquidación de 2024, fruto de la liquidación del Fondo Udalkutxa y del Fondo Foral de Servicios Sociales, los municipios vizcaínos deben devolver 57,7 millones, confirmando las previsiones de liquidación negativa que se adelantaron en octubre del 2024. En el caso del Ayuntamiento de Ermua, concretamente 709.452 euros. Hay que tener en cuenta que, según las previsiones realizadas en la reunión del Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya de octubre, se preveía que los ayuntamientos debían devolver 40,9 millones. Ahora la devolución ha aumentado en un 41%. ¿Cómo es posible que en los últimos 3 meses de 2024 los ingresos de Vizcaya hayan bajado tanto? El motivo no ha sido explicado por los responsables de la Diputación Foral de Vizcaya. Al mismo tiempo, hay que señalar que actualmente el porcentaje que la Diputación Foral de Vizcaya destina a tributos concertados a los ayuntamientos de Vizcaya es del 39,66% y que desde hace años no se ha actualizado ni analizado la idoneidad del porcentaje de esta participación, a pesar de las crecientes competencias de los municipios. La Ley de Entidades Locales del País Vasco, aprobada hace casi una década, define los servicios y competencias propias de las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Estos servicios y competencias, partiendo del principio de subsidiariedad, han incidido positivamente en la calidad de los servicios para nuestros vecinos y vecinas, y además podemos decir que esta ley se ha convertido en un instrumento para reforzar la autonomía local. Sin embargo, sin una adecuada financiación no es suficiente llevar a buen puerto la política y competencias que tienen los ayuntamientos. Para ello, desde el principio de suficiencia, reivindicando la autonomía municipal, garantizando una financiación municipal adecuada, la digitalización de la sociedad, la transición ecosocial, los retos demográficos, las necesidades de vivienda y cuidados, requieren necesariamente una actualización de los instrumentos y sistemas de financiación. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta para su debate y aprobación en el Pleno y para solicitar a las Juntas Generales de Vizcaya y a la Diputación Foral de Vizcaya lo siguiente:
El Ayuntamiento de Orma reivindica la necesidad de disponer de ingresos financieros y económicos suficientes para garantizar la prestación de todos los servicios públicos a sus ciudadanos. El Ayuntamiento de Orma manifiesta que la menor recaudación de la Diputación Foral de Vizcaya requiere una reflexión sobre el sistema tributario del territorio histórico de Vizcaya y un compromiso para hacer frente a su posible impacto en la financiación municipal. El Ayuntamiento de Orma solicita que se incremente el porcentaje que la Diputación Foral de Vizcaya destina a la financiación municipal de los tributos concertados que recibe para que los ayuntamientos dispongan de mayores recursos económicos. El Ayuntamiento de Orma dará traslado de esta moción a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales de Vizcaya. Y, por último, el Ayuntamiento de Orma, usando los diferentes medios que dispone, dará conocimiento de esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, Javier, Mónica. Me vais a permitir que utilice un poquito la ironía, pero últimamente esto de tener al compañero en la fila se me está pegando. No entiendo nada. Es una moción que, bajo mi punto de vista, viene de arriba, que evidentemente tendréis que pelearla en Diputación. Estáis comentando que Ermua tiene la culpa de no administrar bien ese dinero, pero sin embargo tampoco veo la moción directa al ayuntamiento por esa mala gestión. Y vuelvo a repetir, igual que antes, es que si nosotros aproximadamente en noviembre tenemos que presentar propuestas, tenemos que incluir alguna subvención, es que no la veo, de verdad. O sea, me estáis presentando últimamente unas mociones que yo personalmente me estoy quedando un poco compleja sobre el asunto, de verdad. Muchísimas gracias, Mónica. Julen. Arratsaldeon. Bueno, creo que no es la primera vez que hablamos de financiación municipal en este ayuntamiento. Lo hemos solido hablar siempre en ordenanzas, pero bueno, creo que es un debate que tiene mucho sentido en un ayuntamiento y sobre todo en un ayuntamiento como el nuestro. Quiero decir, el modelo de financiación de Udalkutxa es necesario cambiarlo y esto creo que es una reflexión compartida por más gente porque la propia UDEL tiene una comisión para esa revisión de la financiación municipal en la que hay diferentes alcaldes, me acuerdo del de Abanto Ciervana, no, del de Valle de Trápaga, de Biar, de Abadiño también está por parte de H. Bildu, está Berrojalviz también y de Amorebieta, si no me equivoco, la alcaldesa del PNV, no me acuerdo, pero bueno, no hay en este caso representación ni de nuestra coalición ni del Partido Popular, así que bueno, me parece que está bien poder debatir esto también en el ayuntamiento. Como decía, creo que es necesario cambiar el modelo de financiación, básicamente para dotar de más recursos a los ayuntamientos. Ya no para mantener los servicios públicos que hasta ahora se vienen dando, sino para ampliarlos. Porque creo que con cuestiones como la de ayer se ve que los servicios públicos fuertes y que lo público fuerte es lo que puede garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y en este sentido es importante que los ayuntamientos como institución más cercana a la ciudadanía pues tengan los recursos para poder dotar de estos servicios y garantizar estos derechos a todo el mundo. Nada más. Eskerrik asko, Julen, Jol. Yo creo que como en uno de los puntos anteriores ya empezamos este debate con algo que no es cierto. Aquí se dice que ha descendido la recaudación. O sea, yo creo que eso hay que teclear en Internet recaudación de la Hacienda Foral de Vizcaya y si no me equivoco el año 2022 fue el año que históricamente más había recaudado, el año 2023 más que el 22, el 24 más que el 23 y está previsto que el 25 haya más que el 24. Tan es así que Bildu, en este mismo salón de plenos, nos ha propuesto a este equipo de gobierno que los impuestos municipales bajen porque la recaudación de la Diputación Foral no hacía más que aumentar. Pues si queda alguna duda, ya lo voy a afirmar. La recaudación de la Diputación Foral de Vizcaya en el año 2024 ha sido la mayor de la historia.
ha estado afectada por la devolución a los mutualistas, que es lo único que hace 4 días no se sabía. No se sabía cuál iba a ser el importe exacto. Cuando se ha sabido el importe exacto, se ha aplicado esa quita a la recaudación de la Diputación y se ha dicho que lo que hay para repartir a los ayuntamientos es la recaudación con el porcentaje correspondiente menos la devolución a los mutualistas. Por lo tanto, es falso que la recaudación haya disminuido. Segundo, empieza esta moción diciendo: en los últimos días hemos tenido conocimiento. ¿Qué últimos días? Si en octubre del 2024 ya se adelantó que los ayuntamientos iban a tener que devolver dinero. Si aquí, cuando hemos estado hablando de los impuestos municipales, yo y otras personas hemos dicho que cómo íbamos a reducir los impuestos municipales si ya estaba anunciado que íbamos a tener que devolver por lo menos $500.000 de euros. Pues si es una cantinela que Bildu nos lleva repitiendo 4 años. Hay que bajar, bueno, no solo Bildu, también el Partido Popular. Hay que rebajar los impuestos municipales porque la recaudación cada vez es mayor. Y encima, cuando llega la preliquidación de octubre, nos dicen: no se va a repartir lo previsto, se va a repartir más. Y en octubre del año pasado, yo fui uno de los que dije: este año no se va a repartir ni lo previsto ni más. Se va a repartir menos, en torno a $500.000. Ya nos dice aquí Bildu que son 700.000. Pero 700.000 es la cifra final resultante de cuando se ha sabido exactamente cuál era la cantidad que había que devolver a los mutualistas. Esto de sorpresa no tiene ninguna. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos los ayuntamientos de Vizcaya, todos, del primero al último, todos los días reclaman mayor financiación a la Diputación, al Gobierno vasco, a la Unión Europea, a la NASA y a quien haga falta. Todos los concejales que están aquí liberados dedican una parte importante de su tiempo a solicitar la mayor cantidad de recursos posible. Yo creo que es una redundancia decir que el Ayuntamiento reivindica la necesidad de disponer, el Ayuntamiento de Ermua y todos reivindicamos permanentemente a todo el que haga falta que necesitamos mayores recursos. Ponerlo aquí en un papel y de trasladarle a la Diputación que necesitamos más recursos, que queremos más dinero, es una absoluta redundancia, porque eso se hace todos y cada uno de los días. Decía Julen que, oye, hay que abrir el debate porque Eudel tiene una comisión. No, Eudel no tiene ninguna comisión. Existe la comisión mixta de financiación. Es mixta porque están todos los ayuntamientos representados a través de Eudel y todos los partidos políticos que están representados en la Diputación Foral de Vizcaya. Esa comisión mixta es la que se replantea cuál tiene que ser la financiación municipal. Y tú hablabas de nombres concretos. Efectivamente, en esa comisión mixta hay alcaldes de todos los partidos. Y la que tú mencionabas, la alcaldesa de Amorebieta, se llama Ainhoa Salterain. Y Ainhoa Salterain es una de las personas que casi ya a título personal se sorprende de que, teniendo al lado suyo en la comisión mixta de financiación municipal al alcalde de Abadiño, se haya sorprendido a título personal hasta el límite cuando dice: pero si esa persona que es un alcalde del partido de H. Bildu sabe lo que hemos tratado en esta comisión mixta, que está pensada única y exclusivamente para ello, ¿esto a qué viene? Bueno, pues yo creo que va a ser lo mismo que alguno de los puntos anteriores. Esto es propaganda, publicidad, decir que estamos haciendo cosas y tenemos que decir que estamos involucrando a la ciudadanía en un debate en el que la ciudadanía, esto es un tema complejísimo, no para la ciudadanía, para todos los que estamos aquí y para la mayoría de las personas que están en esa comisión mixta. Es un tema complejísimo, que por eso está creada esta comisión, para que desde ahí se pueda llegar siempre a la mayor cantidad posible de financiación municipal. Y por cierto, tampoco es cierto que la financiación municipal es exclusivamente ese 39,66% que se menciona, porque además existe la financiación a través de Gizarte-Kutxa y de otra serie de aportaciones que hace la Diputación, con lo cual no podemos decir que el 39,66 es lo único que se destina por parte de la Diputación a la financiación municipal, porque no es cierto. O sea, directamente no es cierto. La Diputación no destina el 39,66% de su recaudación a los ayuntamientos. Destina
mucho más. Con lo cual esto no es cierto. Y por cierto, si hay que solicitar que la financiación municipal aumente, solicítese. Yo seré el primero y lo he hecho, y me consta que todas las personas que están aquí lo están haciendo todos los días. Pero hacerlo aquí es un brindis al sol, que no sirve para nada. Eskerrik asko, Jol. Paul. Sí, arratsaldeon denoi. Los y las socialistas de Vizcaya hemos defendido siempre unos ayuntamientos fuertes, bien financiados y con las competencias suficientes para ofrecer servicios públicos de calidad. Y lo dejamos claro en el debate sobre la Ley de Entidades Locales de Euskadi, que contó con nuestro no apoyo, entre otras cosas porque mantenía esa posición de dominio foral frente a lo municipal. Los socialistas apostamos por una financiación justa, equitativa y suficiente para los ayuntamientos de Vizcaya. En el debate de investidura de la actual diputada general, en el primer pleno en las Juntas Generales, julio de 2023, el portavoz socialista expresó lo siguiente: no me gustaría olvidarme hoy tampoco de los ayuntamientos. No quiero olvidarme de ellos, porque son, sin duda, las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más servicios prestan. Por ello, es necesario que su financiación sea justa, equitativa y suficiente. Unos ayuntamientos fuertes conformarán una Vizcaya fuerte, más eficiente y más descentralizada. Las y los socialistas apostamos por completar el camino que se había empezado a recorrer en el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya. Ahora hemos escuchado a Bildu hoy decir que no sabe cuáles son las causas por las cuales se ha reducido los ingresos. Bueno, pues hay que decir que esto se ha explicado en la Comisión en Juntas Generales de Vizcaya y las razones son tres, que conoce perfectamente Bildu. Hay una menor recaudación por el IRPF, lo ha comentado antes también Hall, por la cotización que se ha tenido que devolver a los mutualistas antes del año 1979. Hay una menor recaudación también por el IVA, por las medidas temporales de disminución de este impuesto en algunos servicios y bienes para hacer frente a la inflación, y además tanto la propuesta anterior como esta han sido apoyadas con el voto positivo de Bildu, donde tenía que ser, que es en la Diputación. Y además existe un impacto del fraude de los hidrocarburos que se nota en la recaudación por IVA en estos impuestos especiales. Por lo tanto, decir que no sabemos cuáles son los motivos es faltar a la verdad. Con respecto a la Ley de Entidades Locales de Euskadi, EH Bildu afirma en su moción que esta ley se ha convertido en un instrumento para reforzar la autonomía local. Pues los y las socialistas estamos profundamente en desacuerdo con esa afirmación, porque a nuestro juicio supedita la posición de los ayuntamientos a las decisiones de la propia Diputación Foral de Vizcaya. Y como muestra y modo de argumento a continuación se reproduce el texto del artículo 118, en su apartado 4, que dice claramente que los territorios históricos podrán apartarse de dichos criterios mediante acuerdo adoptado por el órgano foral competente. Es decir, que dejamos en manos del órgano foral la decisión de seguir o no esos criterios. Por lo que me sorprende mucho que justamente se apoye por parte de Bildu una ley que lo que hace es quitarnos autonomía a los ayuntamientos y dársela a la Diputación. Y ahora viene con una moción de apoyar la autonomía municipal. Pues era muy fácil. El día que había que votar esa ley, había que haber dicho que no, como lo hicieron los socialistas. Y ahora nos preguntamos, ¿en qué punto estamos ahora mismo y qué se está haciendo para avanzar en la financiación municipal? Bueno, en el año 2024, lo acaba de explicar también antes brevemente Hall, la Comisión Mixta de Financiación Municipal vuelve a tomar las riendas. Es una comisión, como ha explicado, designada por Eudel y Mixta, en la que toma también parte EH Bildu. Pues creo que también tenemos que tener un mínimo de respeto a estas comisiones y al trabajo que se realiza en ellos y esperar a que determinen cuáles son los criterios y cuáles van a cambiar y cuáles se van a mantener para poder determinar ese trabajo y poder valorar si el trabajo que se está realizando es el adecuado o no. Y por último, me habéis dado datos económicos, porcentajes. No quiero aburrir mucho con datos porque sabemos que se dicen y a los 4 minutos después de haberlos escuchado, si no se ha apuntado, es difícil mantenerlos en la mente, pero bueno. Tengo que decir que exactamente el presupuesto para el año 2025 foral es 1.111,8 millones. Añadido además que junto a estos fondos hay que contabilizar el fondo de Gizarte Kutxa, 19,6 millones,
Del sistema de atención a la dependencia, otros 10,3 millones, la participación en impuestos especiales, 9,8 millones, y el impuestos no concertados de 1,3 millones. Que si hacemos la suma de todo eso, pues estamos por encima del 40,70% sumando esos conceptos. Repito, no voy a aburrir con datos, pero creo que había que aclarar ese dato. Nada más. Gracias, Chimi. Paul. Empezamos otra vez. No. Julen. Paul. Sí. Yo, por terminar de dar algún apunte más, la Diputación Foral de Vizcaya ya ha hecho una previsión de cuánto va a repartir en los ayuntamientos el año 2025. Y ya ha previsto que va a repartir 38 millones de euros más en lo que hace referencia al incremento de los fondos, más 10,7 millones de los gravámenes especiales. Es decir, la Diputación hoy ya está anunciando que a partir de enero va a repartir la cantidad del año 2024 más 48 millones de euros, 48 millones y medio. Hoy ya sabemos que eso va a ser así. ¿Qué va a hacer Bildu? ¿Nos va a decir en octubre que, dada esa previsión de aumento de los ingresos, hay que bajar los impuestos municipales para que se reduzcan las posibilidades de financiación que tiene el ayuntamiento? Porque eso es algo que nos ha dicho repetidamente. Pero ahora, de repente, el resultado o la apuesta es justo la contraria. Es decir, como hay menos recaudación, que nos den más, que nos den mayor porcentaje de eso que se ha recaudado. ¿En qué quedamos? La Diputación hoy ya ha anunciado, y esto es, en la Comisión Mixta de Financiación ya se ha dicho, vamos a repartir entre los ayuntamientos de Vizcaya la cantidad del 2024 más, en estos conceptos, 48 millones más. Si no hay circunstancias como las de los mutualistas y se mantiene la previsión de recaudación, va a haber 48 millones más de lo que se tuvo en previsión el año pasado para repartir el 2025. Qué ricasco, Paul. Vale, bueno, entiendo que estamos hablando de valores absolutos por un lado, valores relativos por otro lado, y es cierto que va a haber un incremento del 2025 sobre el 2024, pero no estamos hablando de cuánto en absoluto, sino de cuánto es el porcentaje que debe soportar Udalkutxa con respecto a lo que está recibiendo ahora. En su día, cuando nosotros estuvimos en la Diputación de Guipúzcoa, ese porcentaje se incrementó en el 2015. Y después, ahora, en la Diputación de Álava también lo están discutiendo y parece que hay acuerdo y parece que también se va a incrementar. Nosotros lo que estamos diciendo es que si los ayuntamientos cada vez reciben más competencias para gestionar en sus ayuntamientos, efectivamente necesitan más recursos, porque es lo que has hablado tú, de suficiencia financiera. Entonces, si hay más competencias que gestionar, debe haber más recursos para poder gestionar eso. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, al igual que en Guipúzcoa y en Álava se ha abierto el debate, que se abra también el debate en Vizcaya y posicionémonos para que de alguna manera los ayuntamientos reciban, pero un porcentaje mayor. Yo creo que eso lo hemos discutido aquí en algún otro pleno también por aquí, estando Chicho de alcalde, y Chicho también en aquellos momentos se posicionaba a favor de que había que modificar esa ley. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Modifiquemos esa ley para que los ayuntamientos, bajo el principio de suficiencia financiera, si tienen más competencias, tengan más recursos. Es que ricasco, Paul. Sí, brevemente, mira, coincido plenamente contigo que lo que no puede ser es que entidades supramunicipales nos estén dando todo el rato obligaciones a los ayuntamientos de atender a la ciudadanía, entendiendo además que somos el instrumento más cercano y que mejor conocemos las necesidades, pero evidentemente esas obligaciones tienen que ir acompañadas de recursos. Esa parte de tu discurso es plenamente compartida, desde luego, por la oposición socialista. Lo que tenemos que también tener claro es que Udalkutxa supone aproximadamente el 60% del total del presupuesto y el otro 40% viene de impuestos municipales. Significa también que cuando luego haya medidas para tener recaudación, parte podremos nosotros gestionar, que es
qué queremos impuestos cobrar, los nuestros, los municipales, los que nosotros podemos decidir, y cuáles vienen ya impuestos desde fuera. Bueno, pues luego, cuando queremos dar un servicio de calidad y atender a todo lo que los habitantes de Erma nos piden, pues reduciendo impuestos municipales, pues igual no es la mejor medida. Nada más. Ricasco, Chimi. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu sobre financiación municipal? ¿Votos en contra? Y el último punto del orden del... el penúltimo, el noveno, es la toma de razón de la renuncia formulada por Pedro Gallego Monteiro al cargo de concejal de la candidatura del Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra. Bueno, como habéis podido ver en el expediente, Pedro Gallego ha presentado su dimisión el 31 de marzo y para continuar con la tramitación ordinaria, el siguiente paso es la toma de razón en el Pleno, de la que acabo de dar cuenta de la misma. ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, cada uno es consciente de las decisiones que toma, pero es evidente que después de un mes, al menos a nosotros, se nos hace un tanto extraño. Si verdaderamente son causas personales graves, te deseamos lo mejor. O sea, no queremos que haya ningún prejuicio, pero que seas consciente que esta renuncia, por lo menos, cae muy extraña, ¿vale? La carpeta de cultura creo que es polémica, que es importante y es un desgaste organizativo, sobre todo de cara a ellos, ¿no? Y que quizás tú habrás sido consciente de esa toma de decisión y verdaderamente es una cuestión propia de la cual no podemos influir en esa decisión, pero nos extraña, Pedro, la verdad. Gracias, Mónica. Julen. Sí, bueno, yo sí que creo que es necesario una explicación sobre qué ha ocurrido y por qué ocurre todo esto. Casco, Julen, Hall, Paul, Bueno, los motivos de la dimisión creo que están en la documentación, la carta de dimisión que presentó Pedro. La tenéis en la documentación y ya está ahí. Quiero decir que viene ahí. Son por asuntos personales. Todos y todas, la corporación ha tenido acceso a esa carta, incluso a todo el expediente, y los motivos están ahí expresados. Si alguien quiere una intervención más, Mónica, Julen, Vale, pasamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿Vai, Paul? Hace un par de semanas vino la Policía Nacional con una furgoneta para hacer los DNIs y bueno, pasaportes y demás trámites. No sé si es algo puntual, si ha sido publicidad y propaganda o si van a venir más a menudo. Yo, si en el caso de que fuera así, yo creo que sería mejor dotarles de un espacio municipal donde puedan desarrollar eso y no en la plaza haciendo el... Bueno, creo que igual la terminología publicidad y propaganda no ha sido la más adecuada en este caso. Bueno, pues es una iniciativa que ya se lleva a cabo en otros territorios de España, en otras comunidades autónomas. Se quería ampliar también al ámbito territorial de Euskadi. Se ha comenzado por Vizcaya, lo hacen con furgonetas donde tienen todo el equipamiento necesario para poder realizar la expedición de esa documentación. Y creemos que, quiero decir que no se le puede dotar de un espacio físico, sino que es la propia Policía Nacional quien trae su infraestructura, que en este caso es la furgoneta donde tienen todo el equipamiento, Paul. Es por eso. Y se decidió la ubicación de la plaza porque es un espacio céntrico y accesible a toda la ciudadanía del municipio.
sin más. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Damos por finalizado el pleno. Gracias.